Estimados amigos, aquí estamos, una vez más en su programa Global Energy. Para nosotros, un privilegio compartir con ustedes a través de la plataforma edudigitalmedia.com y por una cortesía, por un apoyo que nos da la Florida Global University aquí en Miami. Sinceramente, creo que ha sido realmente una gran experiencia la que hemos tenido acá y poder compartir con ustedes semana a semana, para nosotros, repito, un verdadero privilegio. Como ya es costumbre en nuestro programa, vamos a comenzar con un breve repaso de lo que significaron o lo que ha significado los precios del crudo para esta semana. Siempre hacemos referencia al WTI, como ustedes lo pueden ver acá, aunque observamos en paralelo también lo que tiene que ver con el Brent, que es el crudo marcador para que se cotiza en Londres. Sin embargo, han tenido un comportamiento bastante similar durante todos estos meses. Podemos comenzar por decir que el aumento neto para el precio del WTI durante esta última semana ha sido de $1.50. Sin embargo, si ustedes observan, aquí estábamos el 29 de octubre, aquí estamos el 5 de noviembre, ese es el $1.50, pero en los primeros días de la semana pasada, luego que estuvimos en el programa, los precios cayeron, y cayeron tanto que el aumento significativo que ha tenido en las últimas 4 sesiones ha sido de $2.90. Los precios llegaron casi a los $54 por barril y ahí han repuntado hasta los 57.05. Sinceramente, un repunte importante, y uno tendería a preguntarse ¿por qué? Bueno, tenemos algunas de estas incógnitas que hemos podido explicar y vamos a compartirla con ustedes en la próxima lámina. En primer término, la razón fundamental de lo que esto ha ocurrido, de lo que ha ocurrido esta semana con los precios, tiene que ver con la caída que se ha presentado en el conteo de los taladros activos que están operando en los Estados Unidos, tanto para gas como para crudo. Y ese conteo lo hace una empresa de mucho prestigio, que es la empresa Baker Hughes. Y el número de taladros activos, según Baker Hughes, continúa la tendencia a la baja, con una caída de 8 taladros esta semana, que marca 10 disminuciones en las últimas 11 semanas. Quiere decir que de las últimas 11 semanas de este año 2019, en 10 semanas los taladros han disminuido, y eso definitivamente comienza a marcar una preocupación en el mercado. La cuenta total indica que hay exactamente 822 unidades activas en este momento, es decir, comparado con el mismo con el mismo periodo, la primera semana de noviembre del 2018, hay 245 taladros menos activos, tanto de petróleo como de gas. El número total de taladros activos en los Estados Unidos disminuyó en 5 el informe, llegando a 692, los que están relacionados con petróleo, 5. Y 3 fue la reducción que tuvieron los que están relacionados con gas, con la perforación de gas, que llegaron a 130. Los taladros activos en petróleo han visto una pérdida total de 182 unidades en un año. De noviembre del 18, noviembre del 19, estamos viendo 182 unidades taladros activos para perforación por petróleo, mientras que los taladros en gas han descendido 63 desde el año pasado. Ahora bien, la pregunta que podemos seguir haciéndonos, y que en la próxima lámina tratamos de responder, está relacionada con dónde ocurren estas reducciones. Y entonces el número de taladros activos podemos indicar que se ubican principalmente en el estado de Texas, y la caída ha sido de 117 taladros en un año, de unidades que se han parado en un año, mientras que en el estado de Oklahoma han visto una caída de 93 taladros desde noviembre del 18. La semana pasada, ustedes recuerdan, habíamos dicho que los grandes inversionistas habían comenzado a tener una reducción en las inversiones, en los préstamos, en las líneas de crédito que se estaban dando para la perforación en las áreas de petróleo no convencional, precisamente en el área de Texas y en el área de Oklahoma. Como contradicción aparente, entonces uno busca y encuentra que la cantidad de taladros petroleros ha disminuido en 186 solo este año, pero la producción ha crecido por cuarta semana consecutiva de 11,7 millones hasta 12,6 millones en un año. Es decir, este año ha crecido casi 1 millón de barriles, 900 y tantos mil barriles ha crecido, independientemente de que se han paralizado 186 taladros.
Parece una contradicción, ciertamente lo es, a menos que existe una explicación, y la explicación es que las compañías se han dedicado a completar y a poner en producción muchos pozos que ya habían sido perforados en el pasado y que estaban allí aguardando este tipo de ocasiones. ¿Para qué? Para mantener el nivel de producción, para incrementar el nivel de producción, a pesar de que las inversiones comiencen a disminuir, como en efecto está ocurriendo. Y como mencionamos también la semana pasada, los grandes inversionistas recortaron entonces su participación en esta zona de petróleo y gas no convencional. Al observar otro de los elementos que creemos nosotros que están influyendo sobre esto, además de los taladros, es que si uno observa lo que son las elecciones presidenciales en el 2020 en Estados Unidos, algunas compañías de petróleo y gas tienen reservas y consideran el riesgo de una posible prohibición del fracking durante el 2021, es decir, después de los resultados electorales. ¿Y por qué? Bueno, por ejemplo, tanto la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, como el senador de Vermont, Bernie Sanders, quienes podría decirse que son los favoritos para ser el candidato demócrata, han prometido prohibir la fractura hidráulica, o sea, prohibir el fracking a partir de su toma de posesión. No así el otro preferido, también lo podríamos decir, el ex vicepresidente Joe Biden, quien ofrece un enfoque mucho más amigable con la industria para la energía y con relación al cambio climático. Es decir, los inversionistas también están observando que los resultados electorales en el 2020 podrían influir de una manera determinante en el futuro del fracking, dependiendo quién gane las elecciones. No hemos visto eso en ninguno de los candidatos republicanos, por supuesto no es así con el presidente Donald Trump, candidato a la reelección, que por lo contrario ha favorecido este tipo de actividad, pero está allí el riesgo, las compañías y los inversores lo están evaluando y eso es algo que no se puede obviar. Sin embargo, las compañías y todos los inversionistas, entonces, al evaluar estos riesgos, están yéndose a algo muy importante, que están avanzando en proyectos de petróleo y gas que desafían completamente los objetivos climáticos y están asumiendo unos grandes riesgos financieros, pero no en el petróleo no convencional, no en el fracking. Se están yendo a proyectos de mayor costo que van costa afuera. O sea, vale decir, no están invirtiendo en el petróleo no convencional, en el fracking, pero sí están haciéndolo en aguas profundas, costa afuera, probablemente mucho más costoso, pero también estiman que es mucho más posible de que eso en el largo plazo sea rentable y así sea. Por ejemplo, una apuesta que podemos ver nosotros desde este lado del hemisferio es lo que está ocurriendo en las aguas profundas de Guyana, donde hay un desarrollo realmente importante. Y la pregunta para muchos de los que nos ven acá, que no tienen exactamente una dimensión de lo que significa la perforación en aguas profundas, vamos a compartir con ustedes un video muy sencillo, que para los grandes especialistas y los conocedores quizás no revele mucho, pero para todos aquellos de las personas que nos están viendo, que se interesan por la materia de energía y que les gusta saber un poco más de qué se trata, creo que les puede ser de mucha utilidad. En el video ustedes van a ver allí un barco que se usa para la perforación en aguas muy profundas. Ese barco en la perforación de aguas muy profundas, me estoy refiriendo a aguas que van por encima de los 1.500 metros de profundidad. Estamos hablando de más de 4.500 pies de profundidad de agua. Esos taladros, esos barcos no necesitan anclarse y por lo tanto pueden de una manera u otra a través de unidades satelitales, de tener la perfecta ubicación, tienen unas hélices propulsoras que mantienen el barco en la posición correcta, no permiten que ni las aguas ni los vientos lo muevan, y esto es unos instrumentos de gran precisión que denotan un altísimo desarrollo tecnológico para poderlo lograr. Pues bien, estos barcos se instalan, se posicionan en el lugar donde va a ser perforado el pozo y lo primero que hacen es bajar para hincar lo que se llama el pilote o definitivamente la fundación que va a soportar el pozo, digamos lo que se va a quedar sobre la superficie del lecho marino. Eso es lo primero que se baja y con una precisión realmente importante allí es hincado y abre entonces la posibilidad de comenzar la perforación del pozo. La segunda visión que ustedes van a tener allí en el video es
cómo entonces a partir de allí se baja con una mecha y comienza a perforarse lo que se llama el revestimiento de superficie, donde se va definitivamente a anclar, donde se va a posicionar todo lo que es el equipamiento del pozo, comenzando por lo que es las válvulas de prevención de reventones, las impide reventones. Estas mechas perforan hasta una profundidad que debe estimarse alrededor de unos 1000 metros ya dentro de lo que es la tierra del subsuelo, alrededor de ese espacio, y allí se hinca o se coloca el revestimiento de superficie, una vez que además es cementado para que quede absolutamente fijo y sin ninguna posibilidad de movimiento. Luego de esto se baja una mecha un poco más delgada, un poco menos de menor diámetro, quiero decir, y con esta mecha se comienza a perforar lo que es el revestimiento ya de producción. Quizás pueden ser 2 o 3 medidas, podemos comenzar a lo mejor con una de 13 1/4 para el de superficie, después bajamos a 9 1/4, después se baja a mechas de 8 pulgadas, después a mechas de 5,5 pulgadas, en fin, dependiendo de cuál sea la arquitectura del pozo que los ingenieros hayan decidido hacer. Una vez que este revestimiento llega hasta, digamos, el lugar que es el objetivo, la arena, la formación objetivo, y teniendo en cuenta que para perforar el de superficie se usó agua salada y para perforar de ahí hacia abajo se usó algún tipo de emulsión, algún tipo de lodo emulsionado de los modernos, de los que definitivamente son muy poco contaminantes, se hinca entonces el revestimiento de producción y también se cementa. Una vez cementado este revestimiento de producción, se procederá entonces con lo que hemos comentado en otras oportunidades, que es el cañoneo, para abrir los orificios que conectarán entonces el revestimiento de producción con lo que tiene que ver con la formación que vamos a producir. Se baja entonces el equipo de completación del pozo, y una vez que esto ha sido terminado, estaríamos en condiciones de abrir el pozo de producción. Estas mechas y esta precisión con que se logra, porque hay que ser muy preciso para poder saber exactamente cómo va el pozo. Los pozos generalmente no son totalmente verticales, tienen desviaciones, esos son controlados desde la superficie por equipos muy sofisticados, por alta tecnología, y tratan de mantener la verticalidad de este tipo de pozos, que es la idea, a unas profundidades, como ya dijimos, que pueden estar superando los 4.500, 6.000 pies de agua, y luego de allí hacia abajo alrededor de unos 18 o 20.000 pies dentro del subsuelo. Realmente es una obra de ingeniería que debemos valorar, y yo creo que es importante considerar todos estos tipos de avances. Sin la tecnología, este tipo de perforaciones no hubiese sido posible, y mucho menos a los costos que están allí. Pues bien, luego de haber visto este video, donde de alguna manera espero que ustedes hayan podido comprender lo que significa, quiero referirme a un par de noticias interesantes y a un par de comentarios interesantes que hemos recibido. La semana pasada, como ustedes recuerdan, nosotros tuvimos en nuestro programa a John Gómez, un ingeniero mecánico especializado en termodinámica y sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de la capa de ozono y todos los aire acondicionados y todos estos nombres extraños que los simplificamos como cloro para poder comunicarnos. Pues bien, recibimos un mensaje de un apreciado amigo, colega, geólogo, Julián Salazar, que no está de acuerdo con esta visión sobre la capa de ozono y tiene algunas observaciones que a nosotros nos ha parecido interesante compartir, con la promesa, tanto para John como para ustedes y para Julián, de investigar un poco más y ir clarificando esto en los programas siguientes. Nos dice entonces aquí, para leer algunas de las partes importantes de la comunicación que nos envía amablemente Julián, que en el caso de la capa de ozono y su causa generada por el uso de clorofluoruro carbono, el CFC, que mencionamos la semana pasada, esto se hace inexplicable ante la pregunta que me hacía de química básica cuando estudiaba los primeros semestres de geología, a principios de los años 70, nos refiere Julián, cuando se comenzó a hablar de este fenómeno.
cómo pueden subir hasta la estratosfera a 50 kilómetros de altura y reaccionar con el ozono los gases CFC, cuyo peso molecular es 137.5, cuando el promedio del peso molecular de la mezcla de gases de la atmósfera es de 29, es decir, 4.7 veces más pesado que el aire. Una pregunta que dejo allí. Recordamos que la semana pasada, cuando John Gómez participó en nuestro programa, habló de dos científicos, uno de ellos mexicano, de gran valía, que todavía está vivo y actual, y la participación en ese equipo también de personas que miden exactamente esto, que están relacionados con todo lo que tiene que ver con el clima, con todo lo que tiene que ver con estas situaciones, y ese trío, ese equipo pudo determinar esto. Sin embargo, Julián se muestra en total desacuerdo, y dice además que los dos únicos gases que suben con el hidrógeno son el hidrógeno y el helio, que tienen un peso molecular de 2 y 8 respectivamente. Entonces, esta es una duda que nos queda a nosotros sembrado. Como dijimos anteriormente, no somos expertos en la materia, pero sí vamos a hacer el compromiso para que en los próximos programas continuemos indagando sobre esto y podamos ir aclarando en la medida de lo posible para ustedes y para nosotros de qué se trata ciertamente este daño que se ha ocasionado a la capa de ozono. También Julián nos hablaba de otro tema que nosotros hemos tratado y que justamente acabamos de mencionar hace unos momentos, que está relacionado con ese movimiento de antifracking que existe en muchas partes del mundo. Y lo que dice aquí es que él está totalmente contrario. Él piensa que el fracking no ocasiona todos esos daños que se le pretenden atribuir, y se hace una pregunta que después trata de responder o responde. ¿Realmente hay una amenaza por la seguridad, salud, disponibilidad de agua potable, alimentación y ambiente saludable ocasionada por las operaciones de explotación en yacimientos no convencionales? Su respuesta rotunda y contundente es no. No causan daño a la producción agrícola y ganadera, no activan la ocurrencia de sismos, no contaminan el agua de los acuíferos superficiales, no agotan las fuentes de suministro de agua potable, no son de alta peligrosidad para la salud y para el medio ambiente los químicos usados en el fracturamiento hidráulico, y no son causantes del calentamiento global por emisión de CO2 a la atmósfera. Esto definitivamente es un punto importante que en su gran mayoría nosotros compartimos. Sin embargo, también hay otra noticia que en el transcurso de la semana nos hicieron llegar. Nuestra productora amablemente nos ayudó con esto, que está relacionado con un comunicado que hace el Reino Unido, el gabinete ministerial, que ha tomado la decisión sobre la base de un informe de la Autoridad de Petróleo y Gas, que dice que constató que actualmente no es posible predecir con precisión la probabilidad o magnitud de los terremotos relacionados con las operaciones de fracking. A pesar de esto, de que no es posible estimarlo, las propuestas separadas para cambiar el proceso de planificación de los sitios de fracking ya no se llevará adelante en este momento. Es decir, el Reino Unido suspende de manera temporal todas las actividades relacionadas con el fracturamiento hidráulico. Dice textualmente: dicho método de extracción de gas o petróleo no podrá continuar en Inglaterra. Se han pausado por ahora, a menos que se proporcionen pruebas adicionales y hasta que se lleven a cabo de forma segura aquí, todas estas actividades del fracking. O sea, vale decir entonces que hay también, en lo que tiene que ver con el fracking, algunos puntos discordantes, y de eso se trata este programa, de que podamos irlo tratando, de que podamos ir avanzando y podamos ir aclarando y aclarándonos todo lo que está relacionado con eso. Así que por ahora tenemos dos puntos pendientes: el punto de la capa de ozono, y tenemos seguir con el punto del fracturamiento hidráulico, que fue uno de los primeros puntos que tratamos en este programa. Ahora bien, hay otro tema que nos ha llamado la atención, siguiendo con el tema del CO2, con el calentamiento global, que dicho sea de paso, también Julián nos ha dicho en reiteradas oportunidades que no creen, y muchos geólogos opinan eso, que el calentamiento global sea originado por la presencia de los humanos. Consideran que estos han sido, en los ciclos geológicos de la Tierra, han ocurrido en otras oportunidades y sin la presencia de los humanos. Así que ese es un punto que también deberíamos considerar. Sin embargo, todo lo que está relacionado con la tecnología está tratando de minimizar la contaminación que ocurre por este tipo de
del dióxido de carbono, sobre todo en la atmósfera. Ahora bien, hay un tema que comentábamos con algunos amigos que nos llamó poderosamente la atención, y es cómo ha aumentado el precio de una manera determinante de lo que es uno de los metales preciosos, que se llama paladio, que concursa o compite con algunos otros minerales dada su altísima capacidad. Si podemos ver una lámina que preparamos para eso, creo que podría ser esta que están acá, las dos últimas. Nos gustaría mucho para seguir la guía absoluta. A ver, quizás esta y esta. Ajá. Ya las vamos a tener para ustedes. De entre todos los metales preciosos, el paladio ha sido el que ha disfrutado de una de las mejores perspectivas en cuanto a la evolución de su precio, debido a sus sólidas bases de suministro y demanda. Por el lado de la demanda, la industria automovilística va a representar en torno del 80% de la demanda de paladio en el mundo en el 2019. Y ese metal es usado en la fabricación de catalizadores para los vehículos con motor de gasolina. Es definitivamente algo importantísimo, porque una cifra que ha registrado una tasa de crecimiento anual constante del 5.3% desde el 2010, gracias al rápido crecimiento de la demanda de vehículos en China y a la recuperación de las ventas en los Estados Unidos. Pero además, el precio del paladio ha aumentado 250% en los últimos 24 meses y ahora se encuentra en un máximo histórico de un poco más de $1,800 la onza, casi el doble del precio de su hermano, que es el platino, que era uno de los que nosotros siempre veníamos siguiendo. Pues bien, creo que esto es un punto interesante, sobre todo porque el paladio es un metal que, debido a su resistencia a muchos tipos de corrosión y debido a sus propiedades catalíticas, es un recurso vital en medio de una sociedad energética basada en hidrocarburos como la que todavía tenemos, y que en un espacio, en un horizonte de unos 15 o 20 años, seguirá siendo de altísimo protagonismo. Tanto el paladio como el platino se usan para muchas cosas, pero la aplicación principal para ambos metales está en los convertidores catalíticos de los automóviles más modernos. Ha sido una evolución importante el uso de estos convertidores catalíticos en los vehículos modernos, precisamente porque mejoran su eficiencia y además de esto reducen de una manera importante las emisiones de CO2. El paladio, así como también lo hace el platino, actúan un poco como una esponja para absorber las emisiones de hidrocarburos. El paladio, en particular, puede absorber hasta 900 veces su propio peso en hidrocarburos, y esto hace que estos metales sean ideales para los convertidores catalíticos de los automóviles. Así que una de las cosas que muchas veces uno obvia y que definitivamente nosotros queríamos resaltar es que hay informaciones que muchas veces se nos pasan. Nos llamó la atención el aumento considerable de la cotización del paladio. Ahora, yo creo que contribuye de alguna manera a prolongar la vigencia de los hidrocarburos en el tiempo. Como dijimos anteriormente, mientras más se hagan esfuerzos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la investigación, para reducir el impacto que tienen en el calentamiento global. Los objetivos de París, desde el punto de vista del calentamiento global, exigen limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados centígrados, mientras que se hacen esfuerzos para llegar a 1.5 grados centígrados. Las compañías han establecido varios objetivos de reducir sus propias emisiones y tal vez reducir las emisiones de metano o utilizar tecnologías más eficientes y similares. Los convertidores catalíticos son un elemento importante, y entonces el paladio y el platino juegan un papel determinante para que esto vaya ocurriendo. Así que, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, nada está escrito desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la energía. Solo tenemos que ir haciendo un seguimiento, solo tenemos que ubicarnos claramente con una visión de futuro, y esa es la razón fundamental por la que se nos ocurrió y planteamos la idea de realizar este programa sobre la energía, además de poder compartir con todos ustedes esta información y de ir creando esa curiosidad, esa
inclinación a tratar de hacer cada vez más posible la conservación ambiental. Quedamos entonces pendientes como tarea en este programa resolver o ir resolviendo información sobre la capa de ozono, sobre el calentamiento global, sobre el fracturamiento hidráulico, y la semana que viene nos estamos proponiendo un par de temas interesantes. Vamos a ver con cuál de ellos vamos resolviendo, porque hay una pregunta que nos han hecho en varias oportunidades durante el transcurso de las últimas 2 semanas, y es: ¿por qué ocurrió este derrame de crudo que está contaminando de una manera importante más de 200 playas en la costa brasileña del lado oriental de Brasil? Toda esa costa que tiene que ver de cara al continente africano está muy contaminada, y todos los indicadores o todas las pruebas que se han hecho hasta ahora indican que muy probablemente ese crudo contaminante es un crudo venezolano. Las últimas informaciones que hemos recibido y que se han hecho públicas es que hay un barco que cargó efectivamente ese tipo de crudo en Venezuela y su destino era Sudáfrica. ¿Cómo llegaron entonces esos volúmenes importantes de crudo a las costas de Brasil? ¿Por qué ocurrió esto? Es algo que nos gustaría tocar la semana que viene con un invitado especial que vamos a tener, y creo que sería interesante para que ustedes conozcan un poco más de qué se trata todo también esta parte del negocio petrolero que tiene que ver con el transporte. Pero por los momentos yo creo que ya hemos llegado al final de esta emisión de Global Energy. Para nosotros, repetimos, ha sido realmente un placer estar con ustedes. Recuerden que esto es gracias a la plataforma edudigitalmedia.com, por la cortesía, por el apoyo que recibimos de la Florida Global University, y para nosotros un verdadero placer compartir con ustedes semana a semana nuestro programa Global Energy. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias.